Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Lo que comenzó como un intento romántico de reconciliación entre dos figuras muy queridas del espectáculo turco, Özkan Deniz y Aslen Berk, se convirtió en una dramática historia de supervivencia en uno de los destinos más paradisíacos del mundo, las Maldivas. El reconocido cantante y actor Özkan Deniz, decidido a recuperar el corazón de Aslen Berk tras una dolorosa separación, tomó una decisión audaz y costosa: alquilar una isla privada en las Maldivas con la esperanza de revivir su historia de amor. Según fuentes cercanas a la pareja, Özkan quería crear un escenario idílico donde pudiera pedir perdón a Asl de manera íntima y memorable. Quiero que sintamos que el mundo desaparece por un momento, que solo existimos tú y yo, habría dicho Özkan a Asl durante la invitación sorpresa. Aunque al principio Asl se mostró reacia, finalmente aceptó la propuesta, movida por los sentimientos no resueltos que aún sentía por él. Todo estaba cuidadosamente planeado: cenas a la luz de las velas, paseos por la playa al atardecer, serenatas privadas. Özkan había pensado en cada detalle. Sin embargo, lo que ninguno de los dos esperaba era que una fuerte tormenta tropical se acercara rápidamente a la región, sorprendiendo a todos en la isla. En cuestión de horas, el cielo se oscureció, los vientos comenzaron a azotar con fuerza y las olas se volvieron violentas. La isla fue golpeada por lluvias torrenciales que provocaron un repentino aumento del nivel del mar, causando una inundación severa. Özkan y Asl, junto con el pequeño equipo de servicio que los acompañaba, quedaron atrapados sin posibilidad de salir o comunicarse fácilmente con el exterior. En un video desesperado grabado con su teléfono móvil, Özkan aparece empapado, con el rostro tenso por la preocupación, diciendo: «Estamos completamente rodeados de agua, la electricidad se cortó. Y no tenemos suficiente comida ni recursos. Por favor, que alguien nos escuche y venga a ayudarnos». A su lado, Asl, visiblemente afectada y tratando de mantener la calma, agrega: «Esto debía ser un nuevo comienzo para nosotros, pero ahora solo queremos salir con vida de aquí. Las condiciones son cada vez peores». La situación se volvió crítica cuando se supo que los equipos de rescate estaban teniendo dificultades para acceder a la isla debido al mal tiempo. Las embarcaciones no podían acercarse por el fuerte oleaje, y los helicópteros no podían aterrizar a causa de los vientos huracanados. Las autoridades locales y organismos de emergencia comenzaron a coordinar una operación de rescate, pero el tiempo era limitado, y la desesperación crecía. «Estamos en contacto constante con el gobierno maldivo y con expertos en rescate marítimo. No vamos a descansar hasta tenerlos a salvo», declaró un representante de la embajada turca. Mientras tanto, millones de seguidores en redes sociales comenzaron a compartir el video de Özkan y Asl, creando una ola de solidaridad y presión mediática internacional para acelerar el rescate. Lo que debía ser un gesto de amor se transformó en una lucha contra la naturaleza. Los fanáticos de la pareja siguen minuto a minuto cada actualización, esperando que pronto se dé la noticia de su rescate. Özkan, con su característico romanticismo, terminó uno de sus mensajes diciendo: «Si salimos de esta, te prometo que nunca más dejaremos que el orgullo nos separe». Hasta el momento, los equipos continúan intentando llegar a la isla, mientras la comunidad internacional sigue pendiente de esta historia que combina amor, drama y supervivencia. Las horas pasaban con desesperante lentitud. En la isla, Özkan y Asl trataban de mantener la esperanza, pero las circunstancias parecían empeorar cada vez más. Los alimentos se agotaban rápidamente, y la lluvia no daba tregua. El sonido del viento era tan fuerte que a veces se perdía en el rugido del mar. Los árboles caídos bloqueaban caminos, y la playa que antes había sido el lugar perfecto para paseos románticos ahora estaba llena de escombros arrastrados por las olas. La tranquilidad que una vez reinó en el lugar se había transformado en caos absoluto. A pesar de las adversidades, Asl trataba de mantener su serenidad, alentando a los demás miembros del equipo y tratando de encontrar soluciones en medio del desastre. «Tenemos que seguir juntos, pensar con claridad», decía, intentando calmar a todos.
A su lado, Oscar no dejaba de estar preocupado por su bienestar, pues aunque él estaba acostumbrado a enfrentar desafíos en su carrera, nunca había imaginado que algo como esto podría suceder en su intento de salvar una relación. Por su parte, los rescatistas estaban haciendo todo lo posible por llegar a la isla, pero el panorama no era nada fácil. Las autoridades locales estaban trabajando en conjunto con los expertos internacionales, y la operación de rescate se intensificaba a medida que la tormenta no daba tregua. No solo las condiciones meteorológicas estaban dificultando la misión, sino que también la infraestructura limitada de las Maldivas dificultaba el acceso de los equipos. Sin embargo, la esperanza de que pronto pudieran ser rescatados no moría, gracias a la presión social y mediática que se estaba generando a nivel mundial. Cada minuto que pasaba era vital, y a pesar de los momentos de desesperación, había algo que mantenía viva la llama de la esperanza, el amor. En medio de la tormenta y las adversidades, la conexión entre Oscar y Asl se volvía cada vez más fuerte. A veces, las pruebas más duras nos enseñan lo que realmente importa, había dicho Oscar en uno de los pocos momentos tranquilos que lograron tener. Lo que más quiero es verte a salvo, y recuperar todo lo que perdimos. Mientras tanto, los seguidores de la pareja no dejaban de mostrar su apoyo. Los medios internacionales estaban cubriendo cada detalle de la tragedia, y el hashtag #RescatesCanAsl se volvió tendencia en las redes sociales. Los mensajes de apoyo llegaban de todas partes del mundo, creando una ola de solidaridad que no se había visto en situaciones similares. La preocupación por su bienestar era palpable, y el mundo entero estaba mirando, esperando el desenlace de esta dramática historia. La operación de rescate, por su parte, seguía en marcha. Un equipo internacional de expertos en rescate acuático y helicópteros militares se habían unido para intentar llegar a la isla, pero la naturaleza se mantenía como un obstáculo inquebrantable. El nivel del mar seguía subiendo, y los vientos fuertes no daban tregua. A pesar de las dificultades, los rescatistas no se daban por vencidos, y la esperanza seguía viva en la isla y en las redes sociales. La comunicación con el exterior, aunque limitada, seguía siendo posible gracias a los teléfonos satelitales. Sin embargo, la batería de los dispositivos se estaba agotando rápidamente. Cada mensaje enviado por Oscar y Asl desde la isla era un rayo de esperanza para todos los que seguían su historia. Los mensajes de amor, angustia y determinación se compartían por todo el mundo, creando un vínculo emocional con millones de personas. Finalmente, después de varios días de incertidumbre y tensión, la tormenta comenzó a amainar. Los vientos se calmaron, y el mar comenzó a recuperar su estado normal. Las autoridades, con el apoyo de la comunidad internacional, lograron organizar un último intento de rescate. Esta vez, la suerte parecía estar de su lado.